en su sección favorita. Ok. Así como empezamos ahorita con los colores. Ahí está viendo colores. Pues vimos colores. Ahorita vamos a retomar con adjetivos. Implícitamente ya estuvimos viendo varios en ciertos kanjis. Ahorita vamos a ver varios nuevos de ellos. Bueno. Krasu Hachi. Haji vemashou. Déjenme pongo los participantes. Y el chat. Ok. Empezaremos con el kanji de grande. Son 3 trazos. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Cerramos. Oki. Y tiene 2 pronunciaciones. Tai y dai. Recuerden que pues, el oki generalmente siempre se utiliza para describir que algo es grande o no. Oki de, oki kunai des, oki hito des. Pero en cuestiones de tamaños, no de estaturas. Y en cuanto a usos, por ejemplo, el más común es como que daigaku, universidad. Siempre, bueno, en la mayoría de los casos va a ir al inicio para indicar que lo que sigue es algo grande. Daigaku es la universidad porque es el estudio grande. ¿Se escucha? Bueno, también se utiliza como prefijos para otros adjetivos. Por ejemplo, daisuke. En la clase anterior vimos que suki era gustar. Entonces, cuando algo te gusta mucho, puedes decir que es daisuke. E inclusive puede interpretarse como que es tu favorito. Sí, porque cuando algo es favorito tuyo es porque te gusta mucho. Y una excepción de la regla, pero que es muy común de ver, es este. Si nosotros nos siguiéramos por la lógica de los kanjis, esto se pronunciaría daien. Sin embargo, es más común escucharlo como otona, que significa adulto. De hecho, no sé quién de ustedes conozca la Toyo Foods, la que está en las quintas. Bueno, hay otra también que está en Umaya. ¿No? ¿Nadie? No. Pero sí conocen los Kit Kat. Sí. Ah, bueno. Digamos que dentro de los brands, de alguno de las marcas, de los productos que tienen el Kit Kat japonés, vaya, no los mexicanos, tienen como que su sección de otonaji, como que sabores de adultos. Y son como que tienen que muchos frutos rojos, que chocolate amargo, matcha. O sea, cuando la próxima vez que compren Kit Kat japonés, se van a dar cuenta que vienen estos kanjis. Seguimos. ¿Qué es lo contrario de grande? Pequeño. Por ende, nuestro siguiente kanji es chisai. Recuerden que es doble I. Y fíjense, al igual que el de llama y otros kanjis similares, siempre comienzas haciendo el del medio y luego haces los extremos. Y uno de los usos que tiene, bueno, su pronunciación es show. Retomando la escuela, aquí tenemos Shougaku, que es la escuela primaria. Ayer les había dicho cómo se hacía secundaria, ¿recuerdan? Shugaku. Chugaku. No, Gakko. No, Gakko es escuela. Shugaku entonces. ¿También? O sea, porque Chugaku es el concepto en sí. Shugakou es el edificio. O sea, por ejemplo, aquí digo Shougaku, pues la escuela primaria, el nivel primario. Pero si quiero hablar del edificio, el tatemono, es Shogakou.
Y ah, otro uso común es el de shousetsu. ¿Han escuchado la palabra shousetsu o novela ligera? Ahí. Son esos libritos súper pequeños que leen los japoneses. ¿Sí les ha tocado verlos? ¿Sí saben Creo cómo que son? sí. Sí. Son muy pequeños. Bueno, déjenme, voy por uno. Eh, Por lo regular son chiquitos. Y pues como muchos ven por internet, se leen de izquierda a derecha. Y si lo comparamos con, aunque sea, por ejemplo, este es un libro de bolsillo, se supone. Es una Stephen King. En cuestión de tamaño son más pequeños. Entonces, si quieren, ¿cuál es? A ver, por ejemplo, si conocen los libros de Murakami, este es, por ejemplo, en español es un libro muy grande y grueso, y en japonés es muy pequeño. Bueno, a lo que quería llegar, Shousetsu se enfoca más que nada para las cuestiones de literatura. Sabemos que existe la palabra hon, pero ellos utilizan más el hon para los libros de texto o los libros informativos. Para novelas recreativas se utiliza shousetsu. Bueno, para literatura recreativa. Yes. Ok, sigue. Bueno, entonces, para indicar algo que es pequeño, recuerden es el prefijo show. Sigue. Takai. Sensei, Takai. entonces, duda, si por ejemplo digo, no, mi libro de matemáticas sería Hon, ¿no? Ay, Y una novelita chiquita sería, por ejemplo, el diario de Ana Frank, no sé. Ana Sería Frank no shousetsu. Ana Frank no Susetsu. Ah, ok. O sea, inclusive, si me dijeras una novela no tan chiquita, por ejemplo, el libro de eso, el de It, son 1700 páginas. Sigue siendo shousetsu. De hecho, lo que ellos hacen como para no afectar lo dividen. Por ejemplo, este es la primera parte. A pesar que en México son como 800 páginas, ellos para que siga siendo literal un libro de bolsillo, lo dividen en volúmenes o tomos. ¿Ok? ¿Todo claro? Sí. Perfecto. Sí. Sigue. Ok. Takai. Takai tiene dos contextos. El de alto, de estatura, y el de caro, que en español sería similar, como que es de precio alto. La palabra es Takai y su otra pronunciación es Kou. Yomi. Y como siguiendo con las escuelas, Koukou es la escuela preparatoria. Y si nos basamos como que precio, sería Kouka, que significa precio alto. De hecho, siempre digo marcas, pero no es como que, o sea, es como para alusión o bajar el contexto. Cuidado con el perro, ya ven que de 2 años para acá venden muchas palabras con kanjis. Y una vez Sí. me tocó ver Sí. esta. Era una negra con el texto de Koukana como adjetivo na. Era para personas caras. O que se cree caras. Y otro contexto sería Koudo.
Este kanji de que está aquí normalmente se utiliza para indicar como que grados o niveles. Entonces, como que si hablamos de un nivel alto, estamos hablando de la altitud. También se usa para jefe, este sensei. No, no hay ningún kochou. No hay uno de los jefes que también puede ser, que se puede usar, que tiene otro significado parecido a ser alto. Grande, tal vez. No. Hay Torio, ¿Y eso qué es? es como el presidente de la empresa. Pero ¿y qué kanji se usa? Dejemos que lleguemos a ellos, no te compliques. Para indicar rangos de empresa, rangos de empresa, no se utilizan este. Bueno, Tranquiliza tus caballos por esta semana. De hecho, mañana vamos a ver el show. Ok, sí. Hikui. Este se utiliza para estaturas. Así como tenemos este que es para de tamaño alto, existe esto que es de pequeño. Normalmente en español para tamaños y estaturas sí tenemos dos palabras, pero sería esto como bajito, sin llegar a decir chaneque. La risa. Ok. La palabra para decir bajo de estatura es hikui. Es que chaparro no se me hace como, existe, pero no es palabra correcta. Eso podría ser también como barato, ¿no? No, ahorita viene el de barato. Esto es Ok. para estatura nada más. Ok. Y su pronunciación, tei. Cuando utilizamos tei, por ejemplo, si pongo el kanji de bajito, bueno, de pequeño, de estatura, y el de abajo, es como que te está yendo al hoyo. Por eso sería como declive. Y, por ejemplo, teiboku, este kanji que era, El árbol. moku, el árbol. ese es el de árbol. Entonces, si estamos hablando de un árbol chaparrito o árbol bajito, estamos hablando de un arbusto. Profe, Mande. en el Teican se puede decir que está yendo en declive. Ay. Ah, o sea, así indicándolo como Pues lo puedes usar como lugar. verbo, como teikashimasu. Ah, ok. Bueno, 例えば、このアニメのファンドは定価しています。O Nikki, que es popularidad. O sea, la popularidad va en equilibrio. A ver, déjenme ver si dejé abierto el diccionario. No lo cerré. Si existe declive, tiene que haber ascenso. Sería Kouyo. Tomate. Hay muchos. Bueno, será difícil encontrar ahorita. No, porque Kouyo es fábrica. Ok, sigamos. taco. Vamos. Aquí está el de barato. Yasui. El famoso kanji de la mujer con sombrero. Tiene dos contextos. Para barato de precio, Yasui, o para que sea paz. ¿Cómo se me que decía?
Bueno, no. Ese chiste ya no pasa en el siglo XX. Digo, en este año. Entonces, para indicar paz, por ejemplo, Anshin significa tranquilidad. Cuando el corazón está en paz, uno está tranquilo. De hecho, ya ven que está el sake de aquí, el de Culiacán, se me fue el nombre de la marca, Nami. En sus botellas tiene estos dos kanjis, Anshin. Y es muy curioso abrir el refrigerador y ver esos kanjis siempre. Y tranquiliza a uno. Otro que significa, por ejemplo, Ansel, es seguridad. Cuando este kanji significa completo. Cuando alguien tiene completa paz es porque está seguro. Y retomando su otro significado, que es el de precio, ya ven que anteriormente pusimos Kouka. Si cambio de kanji y digo Anka, significa barato. Pueden encontrarlos donde haya ofertas. No hay dato cultural de por qué pasa en una... Sí. Recuerden que los antiguos chinos podían tener concubinas. Y entonces, para hacer alusión de que era pacífico... De hecho, en Facebook estuvo rondando esa imagen mucho tiempo. De donde hay una mujer, es paz. Pero donde hay tres, es ruidoso. Entonces, como para representar la tranquilidad de un hogar, cuando hay una mujer debajo de un techo, es porque te genera la paz. Bueno, para hacer, o eso es lo que ellos representaban. ¿Cómo se dice desorden? Se las debo para la siguiente clase, se contó de kanji. Pero no tiene nada que ver con mujeres. ¿Tres kanji de mujer juntos? Déjame... Sería algo así. Así como el de Mori. Ah, ok. Rayos. Bueno, siguiente. Nuevo. Y no es desorden eso, caos. No es desorden, es más como ruidoso. Bueno, seguimos. Nuevo. Ese es uno de los más elaborados de los básicos, pero es de los más comunes. Aquí hay algo muy curioso. La palabra para indicar nuevo es atarashi. Sin embargo, y este es su adjetivo y, pero también es más que nada como palabra. Déjame leer. Existe arata. De hecho, si se fijan, me quiere forzar el kanji también. ¿Qué pasó con el uso del tiempo? No sé si a alguien se le hizo bonito cambiarlos. Y hay palabras que cuando terminan en shi, es como que parece, o es un contexto que se utiliza, de que onarashi, bueno, es rashi, ¿cierto? Entonces, cuando alguien dijo que y quiso indicar que algo parece nuevo, se podía decir aratarashi. Entonces se adaptó la palabra o con el uso constante, aratarashi se convirtió en atarashi. Por eso es que puede que escuchen aratana koto, aratana gemu, aratana bangumi, capítulo nuevo, algo nuevo,
puede que escuchen arata. Y normalmente con otras cosas sea atarashi. Se utilizan los dos. Y los está saludando mi perro al parecer. Bueno, cuando va antes, tenemos shin. El básico, por ejemplo, shimbun es periódico. ¿Qué son las? Este es el kanji de escuchar. Las nuevas que se escuchan están plasmadas en el periódico. O era lo que antes era. Pues recuerden, anteriormente no había otros medios de comunicación más que los impresos. Déjenme cierrar la ventana. Ya no se escucha tanto. Entonces, los primeros medios de comunicación fueron los periódicos. Y entonces, por eso es que tenemos que las nuevas que se escuchan. Otro uso. Ahí, atrasilla erata, sí. De hecho, por ejemplo, si lo escribo aquí. Es el mismo. ¿Estaba? Ahora bien, pueden utilizar la expresión shinjin con el kanji de nuevo y el de persona. Y pues, por ejemplo, ya en el sector Godínez, una persona nueva en algún lugar, pues es como, normalmente aquí en México, es el nuevo, pero ya es como que el novato, el que, o el calamar, en fin. Y, por ejemplo, retomando kanjis anteriores, Shinmai significa arroz nuevo. Entonces, siempre que algo empiece con Shin, puede que su nombre derive de nuevo. ¿Qué es lo contrario de nuevo? Viejo. Viejo. La palabra para viejo es furui. Y aquí se me olvidó poner el ko, no sé por qué. Y para pronunciar, la otra manera de pronunciar el de viejo es ko. De hecho, hay personas que dicen que el kanji este parece como una lápida, indicando que alguien está tan viejo que se murió, como una piedra y la cruz. Recuerden que los japoneses no tienen cruces, no son cristianos. Ellos, sus templos sus tumbas antiguas es simplemente una piedra con los nombres grabados. Los que juegan Animal Crossing entenderán. Bueno, ¿cuándo utilizo el fijo ko? Uno de ellos es koten. Este es el kanji de kyoku, el de pieza o melodía. Entonces, una pieza antigua es como que una canción. O retomando el de eras, kodai, como que las antiguas generaciones. Si han jugado, por ejemplo, Final Fantasy VII, ahí usan mucho la palabra kodaisha o kodaishi para los antiguos. Si no, spoiler. Y otro uso para también retomar como que lo antiguo es kokon. Este es el kanji de antiguo y este es el kanji de ahora. Entonces, si junto lo antiguo con lo nuevo, es como que hacer alusión a los tiempos antiguos y modernos. ¿Por qué pongo primero el de viejo y luego el de nuevo? Porque es como que es dar el énfasis de que es desde antes hasta ahora. Recuerden que siempre hablamos siempre del pasado hacia lo actual. Nunca hacemos como que de ahorita y desde antes. Dependiendo del contexto que le quieran dar. Si quieren hablar de que ahorita y antes estábamos bien, es como que conco. O desde antes hasta ahora, sería cocón. ¿Ok? Seguí. Hoy. Hoy
Es un kanji muy sencillo porque son dos letras de katakana, dos ta, y que representa muchos. Normalmente, a veces queremos utilizar como taku-san para decir que hay mucho, bueno, al menos yo es una de las costumbres que más trabajo me cuesta quitar, que, hay muchas cosas, taku-san no kotogarimasu, taku-san no taku-so tabeta, pero a veces es mejor de utilizar el adjetivo hoy, de que, por ejemplo, cuando hay, retomando lo de Midori, cuando hay mucho follaje o hay mucha vegetación en un lugar, los japoneses dicen Midori ga hoy, para indicar que hay mucho verde, mucha vegetación. Sin embargo, también este kanji son para cosas que para indicar, es el prefijo correcto para utilizar de que hay muchas cosas. Por eso es que está. Por ejemplo, tabún significa probablemente. Si habían escuchado la palabra tabún, ¿no? Sí. Sí. Entonces, si desglosamos los kanjis, si se fijan, es como que texto ga hoy, hay muchos exámenes. PDF ga hoy, hay muchos PDFs. Entonces, tabún es cuando algo lo divide, hay tantas divisiones o tantas opciones que probablemente suceda. Bajo ese contexto se usa la palabra. Otra es tayou, que significa diversas formas. O sea, este kanji que también se utiliza como para sama, es como que las formas o maneras de realizar algo. Entonces, si se está gari más, que hay una infinidad de maneras de llevarlo a cabo. Y, por ejemplo, tasu, este kanji de aquí es el de números. Entonces, cuando hay muchos números, es la mayoría. No indica, de hecho, este se utiliza como para contar cosas de contar en general, no necesariamente para indicar, por ejemplo, el número, o sea, los números arábigos o los caracteres, se dice suji. Entonces, si yo pusiera Tatsuji, sería como que veo muchos números en la pantalla o algo así. Pero Tatsu nada más sería como que para la mayoría. Indicar que hay mucha cantidad de algo. Y lo contrario de muchos es poco. Esta carita feliz, que siempre me ha hecho gracia que es el kanji de Chisai con una no en katakana. Se puede leer como Sukunai o Sukoshi. Y su otra pronunciación es Shou. Por ejemplo, el más común ahorita de escuchar, shonen, y una risa de fondo, significa joven. Y, por ejemplo, este por lo regular es para indicar a los varones. Si ya quieren como que ser como que para jovencita o muchacha joven, se utiliza shoyo, que es el mismo kanji, pero con el kanji y el kanji de mujer. No se ve esta en naranja. Blanco menos. Ahí está. Fukuao, azul marino. Ahora, ¿han escuchado la expresión show show? Sí. Es como para indicar como que poco a poco, espérate, aguántala, porque son dos veces el kanji de show. De hecho, ayer compartí una imagen que varios vi que le dieron like y para retomar este carácter, recuerden que era una estación de metro que repetía el kanji de ma. Y por último, otro contexto de show es shoushoku, que es como que comer poco, comer ligero. Dietas, no es dieta, porque ese es un contexto extranjero.
Y por último, Tadashi. Tadashi significa correcto o justo. Comer mucho. Pues, Tashoku. O sea, cambias el show por el kanji de ta. Digo, por el kanji de hoy. Y ya tendrías comer mucho. Como buen mexicano promedio. Y por último, Tadashi. Dato curioso. Los japoneses para contar utilizan mucho este kanji. ¿Por qué? No sé. Hay otros de 5 trazos, pero para siempre, como para llevar un conteo, siempre comienzan así. Me acuerdo que mi maestro siempre, cuando nos hacía los exámenes orales, siempre, cada pregunta era una rayita. Y si completabas el kanji es porque pues todo te salió bien. Tadashi es un nombre también, como el hermano, como el de Grandes Héroes. O la Hermano de celebridad, Hiro. el hermano. Sigue en nuestros corazones. Aquí me equivoqué. La otra, la pronunciación que tiene el kanji es sei. Y por ejemplo, tengo seigi, que significa justicia. El camino correcto es la justicia. Seikaku significa preciso. Por ejemplo, ¿han escuchado kakunin? Kakunin significa confirmar. Entonces, cuando confirmas que está correcto es porque algo es preciso. Y la última palabra, seisa. ¿Han estudiado karate? Sí. ¿Les suena seisa? No. El maestro no era tan adecuado al vocabulario. Seisa es la manera correcta de sentarse. De hecho, este que dice el de Sugarimas, el de sentarse. Y la manera correcta de sentarse es cuando ellos se sientan en cuclillas. Y esa manera se llama seisa. Entonces, cuando uno en karate es muy común que digan esa instrucción para que cuando están parados, pues ya se sienten. Bueno, al menos cuando yo iba así me tocaba que lo mencionara mucho el maestro. Y pues obviamente también el seisa es como que para pedir perdón es más fácil. Y así. Pues bueno, son los 10 kanjis de hoy, ya llevamos 80. ¿Cómo se sienten? Es too much. Es mucho que procesar, tal vez, pero Profe, mande, kanji ga hoy. kanji ga oides. Tengo Pero, mande, tengo que repasar. Ayer lo estuve checando y me puse a ver los PDFs y los videos de YouTube. Y faltan los de la clase de ayer y los de hoy. ahorita voy a subir todos ya que mi internet ya está mejorando. Ok. De hecho, para tarea de vacaciones se las voy a ir adelantando. Sí me gustaría para que ustedes también por ejemplo, yo ahorita procuro mostrarles palabras y trato de no poner todas o palabras que no son tan comunes o palabras que no van a usar, pues trato de que sean cosas que ustedes puedan utilizar. Entonces, pero sí me gustaría que ustedes también buscasen sus propias palabras. Así que, si sus tiempos se los permiten, así como que de los 100 kanjis que llevamos en la semana, así me entreguen como que un glosario como de que este kanji, por ejemplo, yo les estaba mostrando 3. Si quieren ustedes agréguenle 2 o las palabras que ustedes quieran. Y ya me lo entregan como producto y ya como para final del semestre, digo, del curso,
crear un mega archivo que todos podamos consultar para que, cómo se utiliza ese kanji. Pero se lo vamos a dar el lunes, de estos primeros 100. ¿Cómo escribir el tamaño adecuado? Mira, eso es algo muy curioso y sí es cierto. Por ejemplo, ¿conocen los cuadernos de doble raya? Mejor no de cuadrícula. Sí. No, es que, por ejemplo, los de doble raya te ayuda como para que te forces a escribir simplemente en todo el renglón. Y la raya chiquita te queda como espacio entre los kanjis. Normalmente el doble raya se utiliza en español para que puedan aprender a dimensionar las minúsculas y que la mayúscula abarca todo el renglón y la minúscula el medio renglón. Me ha tocado ver que inclusive los japoneses así lo utilizan, pues para que escriban en el tamaño de todo el renglón y el renglón pequeño no escribas nada. Y es el espaciado que ellos manejan. O en tu caso, por ejemplo, como dijo Daniel, puedes utilizar cuadernos cuadriculados. Yo lo que hacía era, obviamente para escribirlo no tan chiquito, porque muy chiquito es difícil, usaba la hoja de cuadrícula de .5 y agarraba 4 cuadritos y ese era un cuadro grande y ahí lo hacía. Entonces, Ese te ahí sirve para cuando estás haciendo como que... literal así puro sería kanji. como el dibujo que tienes. Ujú. No, de hecho, para emular esto. No, pero exacto, para emular exactamente lo que tienes ahí. Por eso hacía así, 4 cuadros de .5, aunque el kanji saliera muy grande, aprendías a escribirlo correctamente. Y si ponías hiragana o katakana, también usabas la misma dimensión. Y ya cuando aprendes a hacerlos mejor, ya los haces, empiezas a ser un poco más pequeño. Ujú. Por ejemplo, para dimensionar los trazos, puede funcionar como mencioné él, con el de .5. O si quieres, como que para abarcar todo el renglón normal, puedes trabajar como con pero o sea, ya que los tengas un poco más dominados, puedes trabajar con las libretas de .7, para que ahora sí, en un solo cuadrito, te quepa todo el kanji. Pero para aprender a dibujarlo, lo pertinente sería utilizar una cuadrícula de .5, de 4 cuadritos de .5 cada uno. Para que usen el kanji los japoneses ya tienen hiragana y katakana. Cositas. No se alcanza a ver. Bueno, mando fotos. O sea, en un texto normal, el 80% son kanjis. Para ahorrar espacio, para fácil entender. De hecho, el uso principal es para entender más rápido un contexto. O sea, tú ya al ver el kanji, ya sabes de qué trata más o menos. Mm. Y por ejemplo, a mí, una vez cuando yo estaba estudiando, y al final del curso quise leer un cuento de niños,